6 de la mañana con 54 minutos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Le recordamos a usted que el 275-5555 está habilitado para su participación. Su punto de vista nos interesa. Y cuando se trata de temas de seguridad, aún más. ¿Qué opinamos como ciudadanos? Le invitamos a que sea parte de nuestra próxima entrevista. El doctor Vinicio Rosillo se encuentra con nosotros, presidente de la Fundación Académica Poder del Derecho. Vamos a platicar, hacer un análisis del sistema penitenciario, pero sobre todo de las declaraciones que se dio ayer por parte del presidente Guillermo Lasso en lo que denomina el presidente el Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria y la necesidad de articular acciones, entre ellas darle mayor presencia al personal militar al interior de las cárceles, la articulación con la Policía Nacional, llamar a la Corte Constitucional, ya que a criterio del presidente y la no presencia de los militares debería precisamente a una de las acciones de la Corte Constitucional o de la normativa que existe en el país. Pero con el conocimiento de causa, conocedor del tema, platicamos con el doctor Vinicio Rosillo precisamente sobre qué opina de estas medidas, de este pronunciamiento por parte del presidente Guillermo Lasso y cuáles deberían ser, por dónde debería ser la hoja de ruta, por dónde hay que apuntar para tratar de superar esta situación, que no es de una sola autoridad, son de muchas y que requieren recursos económicos y un plan estratégico masivo, amplio, incluyente y que veremos los resultados a mediano, si no es a largo plazo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Marianela, buen día a la ciudadanía y al país. Cuéntenos, ¿cuál es su punto de vista? Comencemos por las declaraciones del presidente de la República ayer, fresquito. ¿Qué opinión le merece? Para abordar el tema de la crisis carcelaria y para ser más exactos, el colapso carcelario que estamos viviendo, debemos sincerar el discurso penal, el discurso político, el discurso social. El hecho de que operen bandas criminales al interior de los centros y las dirijan, además, en el interior de los centros están realizando ejercicios de poder a cargo de quienes están privados de la libertad, eso es evidente. Nota que tenemos que tratar el tema específicamente sobre la causa, no sobre el efecto. Tenemos una excesiva población carcelaria. Se está realizando un ejercicio abusivo de la prisión preventiva. Tenemos demasiados privados de la libertad y poco control. Y al respecto debemos establecer que específicamente en este entorno, respecto al uso abusivo de la prisión preventiva, se debe, en el ámbito de la función judicial, ponderar el garantismo procesal. Se están librando órdenes de prisión de libertad y además no se están ordenando de manera adecuada a los privados de la libertad de acuerdo a su nivel de peligrosidad. Todo esto produce que tengamos un hacinamiento carcelario con las consecuencias que hemos estado viendo. Es decir, hay otra salida. Quienes ejercen la justicia en este país podrían buscar, al ver que las cárceles, primero que no solucionan nada, al menos a la persona, pero hay medidas alternativas para que algunos ciudadanos que no son peligrosos para la sociedad puedan cumplir una pena de distinta manera. Así es, nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal que determina medidas alternativas a la prisión preventiva. Y es más, la prisión preventiva, de acuerdo al discurso constitucional, es la más extrema de todas las medidas. Esta debe ser librada únicamente por excepción. Sin embargo, se está haciendo de esto una regla general que produce un hacinamiento carcelario. Tenemos gran población carcelaria e, insisto, poco nivel de control. ¿De quién depende? ¿De la ley? ¿Hay que cambiar la ley o es quienes aplican la ley? Principalmente esto está en la órbita del juez. El juez tiene que operar sobre la base de un sistema garantista, y en esa medida bien puede, en los delitos menores, en los delitos que no causen gran lesividad, ordenar medidas alternativas para que estas personas sigan siendo procesadas, eso nadie lo discute, pero no tenemos nosotros una gran población carcelaria, a veces de manera innecesaria. Hemos visto ahora que inclusive en estas matanzas que se han dado en los centros de privación de libertad, posiblemente estén algunos que se encontraban en prisión preventiva, ni siquiera tenían una condena, y resultaron que, de lo que se escuchó en los medios de comunicación, inclusive por medidas de apremio como los alimentos, por ejemplo, por haber incumplido el pago de pensiones alimenticias, estuvieron privados de la libertad y ahora resulta que forman parte de las estadísticas de la matanza. Entonces, no existe un criterio adecuado, por lo menos no desde una órbita del garantismo procesal, para poder determinar que este sistema procesal funcione. Este es uno de los factores importantes. La gran población carcelaria. Pero entonces depende del juez como tal, de manera individual, no la normativa, sino que básicamente
que hay una disposición, deberá generarse esa disposición, una predisposición del juez, la formación del juez, cariños, afectos o desafectos que le pueda generar tal o cual procesado en ese momento. Este es un tema objetivo. Nosotros tenemos el marco constitucional y el marco legal previamente determinado. Y sobre la base de eso es que debe operar el razonamiento y la decisión del juez, independientemente de toda presión interna y externa. Eso es lo que debe hacer el juez, cumplir su rol. Usted fue fiscal, tiene esa experiencia y a veces se hablaba de cómo se miden y entonces habían momentos, y se ha escuchado, de que hay una competencia de quién logra más casos y más personas detenidas, por ejemplo. ¿Esto es verdad? Esto es lo que se conoce en doctrina como el sistema de estereotipos y la lucha de agencias. Sobre la base de eso, la policía trata de tomar su protagonismo, estoy haciendo mi trabajo, el fiscal también trata de decirlo en igual sentido y el juez también trata de seguir esa lucha de agencias entre sí. Nosotros tenemos que establecer que cada uno debe cumplir su rol y aquí, como dije inicialmente, sincerar el discurso. Cuando estamos frente a un caso específico en que tenemos una gran población carcelaria empoderada. ¿Empoderada por qué? Porque tiene armas, porque tiene medios de comunicación, inclusive se dan el lujo de transmitir en vivo las matanzas a través de las redes sociales. No podemos establecer otra lógica que pensar, ¿por qué ingresan las armas? ¿Cómo ingresan las armas? ¿Cómo ingresa la droga que les da poder a estos grupos delincuenciales en el interior de los centros de privación? De acuerdo a nuestra legislación, la seguridad interna de los centros de privación está a cargo de los agentes de seguridad penitenciaria y la seguridad externa de los centros de privación a cargo de la policía. ¿Qué tiene que hacer en este marco el ejercicio al que se suma ahora los militares? Tenemos que ver que la Corte Constitucional efectivamente debe pronunciarse y debe pronunciarse al tratar del enfoque sobre un grupo vulnerable. Pese a que se han dado matanzas, pese a que se han dado ejercicios a través de estos medios coercitivos que se utilizan en el interior de los centros de privación de libertad utilizando armamento, debemos entender que estamos frente a un grupo vulnerable. Los privados de la libertad, de conformidad al artículo 35 de la Constitución de la República, forman parte de los grupos vulnerables. Y en este sentido no se pueden otorgar medidas, ni siquiera bajo pretexto de seguridad, que puedan causar una lesividad a estos grupos vulnerables. Efectivamente, si es que se produce un enfrentamiento en el interior de los centros de privación de libertad entre privados de la libertad y militares, posiblemente las consecuencias a largo plazo, estamos preveyendo, podrían enmarcarse inclusive en el ámbito de los delitos de lesa humanidad. Así que debemos estar muy claros en eso, que no se pueden vulnerar derechos humanos ni siquiera a pretexto de esta crisis carcelaria. ¿Qué es lo que hace un buen padre de familia cuando su hijo tiene un mal comportamiento? Cuando su hijo es malcriado. Seguramente golpearlo, tratarlo con mayor fuerza, no va a solucionar el problema. Y aquí lo que tenemos que determinar es que si en el interior de los centros de privación de libertad siguen ingresándose armas, sigue existiendo el tráfico de droga y sigue existiendo todo esto por el ejercicio de corrupción que existe alrededor, entonces se va a mantener así, ingresen 100, 1000 o 10,000 militares a cada centro de privación de libertad. Eso no se va a solucionar así. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas? Usted ha señalado uno de los problemas, que es el hacinamiento y que allí se necesita. ¿Quién tiene que ejercer? ¿El Consejo de la Judicatura? ¿Quién es el llamado a tratar de reglamentar en algún momento determinado? Porque básicamente lo que nos señala, está la ley, pero quien toma la decisión es el juez en ese momento y a veces en momentos en los que se puede tomar medidas alternativas es la privación de la libertad. Uno de los factores para disminuir el hacinamiento ciertamente es el tema de procurar tener en cuenta la regla y la excepción. La excepción es la prisión preventiva y la regla es que las personas se defiendan en libertad. Esa es una de las aristas de este problema. Pero ciertamente debemos considerar que uno de los grandes problemas que tenemos es el arraigo del privado de libertad y también de los funcionarios en los centros de privación de libertad. ¿A qué me refiero con esto? Que los privados de la libertad se sienten dueños de los centros de privación de libertad. Entonces, lo que tiene que hacerse desde el punto de vista del momento ejecutivo penal, cuando ya está privado de la libertad, es tratar de establecer una posibilidad de que el privado de libertad no tenga este apego con el centro, no se sienta dueño del centro. ¿Sí?
tenemos una suerte de hoteles en vez de centros de privación de libertad que son administrados por los mismos privados de libertad. Esto no puede suceder, tienen que mover a otros centros de privación de libertad para que no exista este apego con el mismo centro. Y lo mismo pasa con los funcionarios, se da una especie de síndrome de Estocolmo en la que el funcionario tiene un apego con el privado de libertad, se hace amigo del privado de libertad, claro, está conviviendo en el centro de privación de libertad y sobre la base de eso se dan los conatos de corrupción que permiten el ingreso de armas, que permiten el ingreso de droga y todo alrededor circula y fluye de esta manera. ¿Cómo puede operar un privado de la libertad si no está comunicado? ¿Cómo puede el privado de la libertad disponer que ingresen armas a su favor si no está comunicado? Pero este es otro de los grandes talones de Aquiles. No tenemos inhibidores de señal que puedan determinar no solamente que el privado de la libertad no se comunique, sino también que el funcionario no se comunique. Se comunicarán internamente a través de los sistemas de radio, Motorola, que pueden trabajar entre ellos, pero no hacia el exterior, porque esto es lo que causa otro de los grandes problemas en torno a la corrupción. Eso quiere decir que hay alternativas de las que no se está platicando, que son muy prácticas y que son los que tienen que debatirse, acciones puntuales para. Estas acciones son focalizadas, específicas. Como insisto, no se puede pretender solucionar el problema con más problema. Ingresar personal armado y entrenado es un asunto sumamente peligroso porque es poner una bomba de tiempo en el interior de un lugar que puede generar mayor problema y, como insisto, con repercusiones gravísimas en el ámbito de los derechos humanos. Ese, si bien es cierto, es el tema que más resalta dentro de toda la discusión del presidente de la República, la incorporación del sistema militar, y nos parece que en las calles también sucede lo mismo. Hay inseguridad, entonces salgan los militares porque los ciudadanos respetamos más a los militares, y parece que se vuelven medidas mediáticas porque los ciudadanos también como que nos tranquilizamos, no profundizamos el tema, sino que, ya, los militares se harán cargo, ellos sí son capaces y ya, pasemos la página, vamos al siguiente problema. Pero no vemos mayor sustancia en la propuesta en general, entonces. Como insisto, los militares no pueden ingresar si es que no se vulneran derechos humanos. Ellos tienen funciones específicas en el interior de los centros de privación de libertad. Tienen otros funcionarios la responsabilidad. Hemos visto que esto no ha funcionado. Tampoco ha funcionado el ingreso de policías a los centros de privación de libertad para control. No ha funcionado. Ahora se apuesta a que con el ingreso de militares ciertamente se controle toda la violencia que está en el interior. Esto deberá vigilarlo la Corte Constitucional como se ha determinado, pero más allá de eso tenemos que atacar las causas específicas que no se la están enfocando a través de estas medidas. El presidente de la República señaló que se tipificaría un nuevo delito que busca alcanzar a los grandes líderes de estas mafias organizadas. ¿Qué tan sencillo, qué tan complicado y qué tan efectivo puede ser? Tenemos ya tipificado el delito de delincuencia organizada y sobre la base de esto tenemos estructuras jerárquicas que se pueden atacar en sus roles de mando, suerte de una determinación, de una tipificación que busca establecer como delito un grado de responsabilidad, un grado de participación, que es la autoría mediata, me parece que está fuera de lugar. Debe determinarse específicamente sobre la base de nuestra legislación, que ya tenemos tipificado el tipo penal específico y no necesitamos más tipos penales para solventar los problemas, sino aplicarlos de manera adecuada. Perfecto. En todo caso, esta autoría por dominio de organización, esta nueva tipificación que el gobierno nacional, el presidente de la República anunciaba ayer, tendrá que mantener un camino específico. En general, doctor, ¿qué tan bien asesorado está el presidente de la República para enfrentar, para proponer lo que ayer platicaba? Marianela, la autoría por dominio ya la tenemos en el Código Orgánico Integral Penal como una autoría mediata, una forma de autoría mediata. No solamente el autor directo es el que se sanciona, sino también el que está atrás. Y eso ya lo tenemos, pero no tipificado como delito, sino como un grado de participación específica. Tenemos el delito de delincuencia organizada, estructurado, con determinaciones específicas en cuanto a sus elementos para atacar por jerarquías y a los niveles de mando. Sin embargo, vemos que ahora se busca o se pretende establecer como un tipo penal independiente una figura que nada tiene que ver con la estructuración de un tipo penal. Ahora, luego de la reunión mantenida de manera interinstitucional, es decir, estaban allí las principales autoridades del país,
Se supone que entre ellos habrán sacado, habrán discutido, habrán profundizado sobre las propuestas y para dónde tiene que ir, pero después de esta reunión, tener ese tipo de propuestas, uno se pregunta, ¿hay claridad respecto a lo que se tiene que hacer o son básicamente medidas mediáticas que lo que permiten es a través de un discurso calmar o intentar darle tranquilidad a la ciudadanía? Ciertamente se trata de un problema coyuntural, debe ser enfocado de manera objetiva y sin medir ni siquiera impactos en el ámbito político o social. Deben enfocarse las medidas para solucionar los problemas. Y si es que existe corrupción, siempre va a existir el problema de la crisis carcelaria que nos ocupa. Se debe establecer que los controles deben ser más rigurosos, no solamente en el personal que está privado de libertad, en los privados de libertad, sino también en el personal administrativo que está alrededor. Un personal administrativo que generalmente, de acuerdo a su remuneración, tiene muy bajos niveles de paga. Un personal que está y es un caldo de cultivo para la corrupción justamente por estos niveles muy bajos de capacitación y de remuneración. Todo esto incide, todo esto afecta, porque si necesitamos entrar teléfonos, necesitamos entrar droga, pues ¿quiénes están en el control para estos accesos? ¿Cómo se puede hacer un ingreso de estos artículos prohibidos que es justamente lo que empodera al privado de libertad? El privado de libertad es fuerte, el privado de libertad puede controlar porque tiene armas. El privado de libertad tiene el negocio de la droga. El privado de libertad puede disponer desde el interior órdenes al exterior. Todas estas situaciones puntuales son las que se deben atacar. Mientras no ataquemos esto, no vamos a tener una solución adecuada. Y en realidad hay que identificar lo que usted señala es fundamental. ¿Qué es lo que sucede cuando también hay servidores de justicia que tienen que ser parte de los procesos legales como tal? Pero viene claro un delincuente que es parte de una organización que tiene los recursos económicos que resulta hasta amenazas. Más de un caso se ha dado en el Ecuador sobre el tema de al día de mañana hay un juicio, hay un pronunciamiento sobre tal o cual causa y el día anterior están con amenazas correspondientes a la autoridad, a sus funcionarios, a sus familiares. Es decir, el Ecuador como tal tampoco está brindando esas facilidades ni cuidando a quienes tienen que ejercer justicia. Y allí lastimosamente es también la vida humana, el cuidado de los suyos y los recursos económicos. Es decir, este es un mal muy profundo que con lo que ha señalado el presidente de la República no se va a solucionar. La administración de justicia, ciertamente, y la administración de justicia penal es una actividad de riesgo en el Ecuador. Tiene que manejarse con hilos de seda, con mucho tino y con mucha honestidad. Es por eso que justamente alrededor de este cumplimiento de rol, cada uno cumpliendo su rol, es que se podrá cumplir efectivamente lo que busca la Constitución y la ley. Tenemos un sistema de rehabilitación social, Marianelli, queridos amigos, que determina la Constitución. En ningún momento aparece el tal SNAI. No sé por qué se determinó una institución que no opera, no sirve, no produce ningún efecto en la realidad, ni tampoco en el ámbito procesal tenemos determinada como tal. Debemos establecer el cumplimiento de este sistema de rehabilitación social, un sistema que busca funcionar de manera articulada, y la única forma de articularlo es que cada uno de los funcionarios puedan cumplir el rol que le corresponde. Los jueces desde su órbita garantista, y en el sistema ejecutivo penal justamente es donde opera la función ejecutiva a través de los agentes de seguridad penitenciaria que deben estar debidamente entrenados para poder solventar no solamente estos conatos de inseguridad, sino también para poder frenar la corrupción. Miren ustedes que a partir del año 2020 se establecen reformas importantes en el Código Orgánico Integral Penal justamente orientadas a fortalecer las exigencias de la prisión preventiva. La hacen más rigurosa. El fiscal debe fundamentar la prisión preventiva y el juez debe motivarla. ¿Por qué se la hizo más rigurosa? Para justamente evitar el exceso y el abuso de la prisión preventiva. Y efectivamente se determinan también reformas en cuanto a las causas de justificación y opera una más, la del cumplimiento del deber legal policial o penitenciario, y le dan la posibilidad a este agente penitenciario o policial que opera en los centros de privación de libertad para que inclusive en ese ejercicio pueda proteger su vida o la de otros, inclusive llegar a matar como una causa de justificación. Ojo, que en estas reformas, en donde se establece la causa de justificación del cumplimiento del deber policial o penitenciario, donde se le establece como causa de justificación, es decir, no comete infracción, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de agresión ilegítima y los que están determinados ahí, especialmente en torno al uso progresivo de la fuerza.
no se encuentran los militares. Es decir, solamente se cubre normativamente a través de esta figura del cumplimiento del deber legal, que es una causa de justificación, insisto, al personal policial y penitenciario, no está el personal militar. ¿Qué va a pasar si ahora entran los militares y en defensa suya, cuál es el marco jurídico? ¿Qué va a pasar? Que efectivamente el militar que mate a un privado de libertad va a ser procesado. Eso es lo que va a hacer. Igual van a ser los otros, pero los personal policial y penitenciario tienen un marco, una salvedad, un marco normativo que los puede cubrir. ¿Qué va a pasar? Siempre y cuando se cumplan los presupuestos de la legítima defensa, posiblemente ese militar que dispare a un privado de libertad podrá ser confirmada su inocencia luego de un proceso. Pero eso es lo que va a pasar, y el militar que está en el interior de los centros va a pensar 2 veces antes de disparar a un privado de la libertad. ¿Puede el personal de las cárceles portar armas? Justamente en torno a esto tenemos un reglamento del uso progresivo de la fuerza penitenciario y hay un reglamento del uso progresivo de la fuerza policial, Marianela. El reglamento de uso progresivo de la fuerza penitenciario prohíbe el uso de armas letales. Es decir, como la misma legislación le otorga únicamente al agente de seguridad penitenciaria la posibilidad del control interno, le dice: usted puede hacer el uso progresivo de la fuerza, verbalizar, someter físicamente, etcétera, usar armas no letales. Y al personal policial que está en el exterior, vale decir, cuando los privados de libertad se están fugando, están saliendo, les permite el uso inclusive de armas letales, lo que se conoce o se ha conocido tradicionalmente como la ley de fuga. Pero sobre la base de esto, debemos establecer que nuestra legislación en este marco no establece como causa de justificación el cumplimiento de un deber legal militar. Porque claro, esta figura no se ha encontrado en nuestra legislación. No se establece en ninguna legislación que los militares puedan ingresar a los centros de privación de libertad. Insisto, la Corte Constitucional debe pronunciarse al respecto de manera inmediata en el marco de los derechos humanos. Estamos viendo que esta medida ahora mismo causa mucho impacto, como dices o como acabas de aseverar, causa una sensación de seguridad, pero sin embargo no tenemos que nosotros, sobre la base de esto, perder el punto de vista del marco constitucional y legal. El militar tiene otra función específica, el militar no puede ingresar armado al centro de privación de libertad, y si no ingresa armado, ¿para qué? No solamente el militar, vemos tanquetas que han ingresado, vemos todo un personal tendiente a una guerra. Claro, se lo entiende como una guerra, es una guerra contra las mafias organizadas, pero mientras más mafias organizadas en el interior de los centros de privación de libertad sigan abasteciéndose de armas, sigan abasteciéndose de la droga, pues van a tener el implemento suficiente para poder enfrentar esa guerra a los militares. Sobre ese tema seguiremos platicando. Doctor, queremos agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. El doctor Vinicio Rosillo, presidente de la Fundación Académica Poder del Derecho, a propósito de este sistema penitenciario y las declaraciones, las recientes declaraciones de ayer, terminado el día, del presidente Guillermo Lasso, de cómo están planteándose enfrentar la crisis carcelaria, que obviamente de lo señalado públicamente a través de los medios de comunicación habrá que hacer el seguimiento sobre las acciones de las distintas instituciones que tienen que ver con esta situación. 7 de la mañana con 17 minutos, 7 horas con 17. Nos separamos a una ligera pausa para comerciales, pero de vuelta tenemos más información. No se